Muy bien, y estamos aquí entonces en este espacio tan querido por nosotros, que es Café La República, hoy con un invitado de lujo, un invitado que nos da mucho placer tener, que es Oscar Conde. Así Estábamos es, hablando... un amigo que ha llevado adelante una tarea y la lleva, ¿no?, de una versatilidad muy grande. Y curiosa, sí. Digámoslo, se lo dije recién fuera del aire. Me imagino cuando era chico, que es él es posterior a cuando yo era chico, un tipo que le gusta el tango y el lunfardo. Sí. En mi escuela no había uno. En mi escuela, que es antes, no había uno. Me gustaría después, cuando tengamos un ratito. No hay duda. Empecemos por allí, porque realmente esa condición de oyente, él la convierte después en explorador. Claro. Él pasa de escuchar a indagar, a constituir un investigador. Acá tenemos, nos ha traído Oscar algunas obras de él, algunas obras donde ha trabajado él como investigador, versos rantifusos y otros poemas de Yacaré, uno de los primeros poetas del lunfardo. Y en ese sentido, Oscar, empecemos por acá. Mira, ¿es cierto que la palabra lunfardo proviene del italiano lombardo? Sí, claro, por supuesto. Sí. La palabra lombardo, lombardo decimos en italiano, por supuesto que tiene variantes a lo largo de la península en las otras lenguas, ¿no? Pero digamos que lombardo en Roma quería decir, bueno, antes de Roma, perdón, mucho antes, se decía que la palabra lunfardo estaba emparentada con la palabra inglesa lombard, o con la palabra lombard francesa, pero no se había reparado nunca, yo lo descubrí hace unos años, en que también estaba en uno de los primeros textos de la literatura italiana, que es el de Camerón de Boccaccio, ¿no? Con el sentido que hay que pensarle ya en el primer lunfardo, que es que el sentido de ladrón, ¿no? O sea, los lombardos para la gente eran ladrones. ¿Por qué? Porque en Lombardía se crearon los primeros bancos de Europa. Y entonces los usureros, que literalmente se llamaban banqueros porque trabajaban en los bancos de una plaza, en una feria, y ahí hacían los préstamos, eran considerados usureros y por lo tanto ladrones. En el romanesco del siglo XIX, lombardo es ladrón. Está en diccionarios de romanesco y de italiano del siglo XIX con ese sentido. Y con ese sentido, con algunas modificaciones en su forma, bueno, que no voy a entrar en detalles fonéticos, lunfardo quiere decir, primero que nada, antes que nada, ladrón. Mirá. Las primeras manifestaciones acerca de que existe un habla especial que usarían los ladrones se publican en 2 años sucesivos, primero en 1878 en el diario La Prensa, en una nota escrita por un periodista que dice que un comisario le contó que los ladrones tienen un vocabulario especial y que en ese vocabulario lunfardo quiere decir ladrón, mina quiere decir mujer, música quiere decir billetera, catrera quiere decir cama, etcétera, ¿no? Y en 1979 es en La Nación donde Benigno Baldomero Lugones, que era escribiente en el departamento de policía, o sea, no era policía con arma, pero era policía, escribe 2 artículos, largos artículos, sobre este vocabulario de los supuestos ladrones. Fantástico poder enterarnos y difundir todo esto, porque lo que faltaría entonces, en tren de completar al menos sucintamente esa aproximación al lunfardo, es que nos cuentes por qué prosperó en el tango. Bueno, prospera en el tango porque en realidad el lunfardo no era un léxico de ladrones, o sea, eso fue el modo en el que lo vieron
primero los policías, luego los criminalistas y por último la intelectualidad porteña, incluido Borges, que detesta el lunfardo, que le parece un horror y que cada vez que puede lo ningunea a lo largo de toda su obra, en pequeños dosis homeopáticas, digamos, pero en cuanto puede, Borges lo destruye, ¿no? La creencia esta de que efectivamente era una lengua de malvivientes, del bajo fondo, de la prostitución, y solo parcialmente era así. El lunfardo se constituyó básicamente por el aglutinamiento lingüístico de los primeros 30 años de inmigración, que son de 1870 a 1900, digamos, donde se juntaron aquí italianos de todas las regiones, españoles de diversas regiones, pero muchos gallegos que hablaban en gallego, portugueses, franceses, ingleses, alemanes, por supuesto, judíos de la Europa del Este que hablaban en yiddish. Y entonces todo eso, más una cantidad de palabras que ya estaban en el habla popular y que provenían en alguna medida del léxico de los pueblos aborígenes, no sé, la palabra pucho, por ejemplo, que es del quichua, pucho quiere decir residuo. Por eso lo que queda de un cigarrillo, una única pitada de un cigarrillo, una colilla, es un pucho, ¿no? Una pregunta, esta particularidad que tiene el lunfardo, que para nosotros es nuestra lengua, de alguna manera asociada a lo rebelde, a cierta cosa contrariando algo, ¿no? ¿Esto existe en todas partes del mundo? ¿Esto es una cosa habitual en todas partes del mundo? Sí, Jorge, efectivamente, el lunfardo es técnicamente un argot. Claro. Un argot, lo digo en español, argot, sí. Por eso pronuncio la T, no lo digo en francés, pero la palabra está sacada de la palabra francesa argot, ¿no? Esa palabra dio nombre a este tipo de fenómenos lingüísticos, que son, ¿qué cosa? Vocabularios populares. Claro. Vocabularios consensuados por una gran parte de una sociedad que los usa, y si no los usa, por lo menos los entiende. ¿Y eso dónde sucede? En zonas urbanas muy pobladas, o sea, en grandes ciudades. Claro. De modo que en todas las grandes ciudades del mundo hay un argot particular. Claro. Que en Colombia se llama parlache, en Brasil se llama giria, en Estados Unidos se llama slang, en España se llama argot, en Perú jerga. Bueno, pero no importa, pero es siempre un argot particular. Otra inquietud, Oscar. ¿En qué momento el lunfardo se apaga en la poesía del tango? ¿Desaparece como su... Bueno, eso es una gran pregunta. Me doy cuenta de que no te respondí lo primero. No importa. Ya son muchas preguntas, estás acosado. Sí, pero bueno, ¿cómo llega al tango? Llega al tango porque el lunfardo es parte del habla del pueblo, es parte del habla de la clase baja, diría yo en principio. A partir del triunfo de Irigoyen también pasa a la clase media-baja, que son los votantes de Irigoyen, hijos de inmigrantes, son nietos ya de inmigrantes, y está en boca de todo el mundo, no es un secreto. En los diarios hay páginas enteras escritas en lunfardo, sí. ¿No? En el diario Crítica, por ejemplo, que fundado en 1913, en la página de Policial de Crítica hay un montón de manifestaciones del lunfardo en poemas, en diálogos, en mini relatos o cuentos, pero también en las noticias, ¿no? Sí, las noticias están escritas en lunfardo, ¿no? Achacaron a un goruta en la esquina de la calle tal y tal y le sacaron 5 sopes. Cosas así, dicen, ¿no? Entonces, era imposible que no entrase al tango, teniendo como tiene el tango una base totalmente popular. Ahora, que el tango tenga una base popular no quiere decir que los músicos de tango no fueran gente muy formada, porque efectivamente lo eran, ¿no? Los jóvenes de la Guardia Nueva, todos eran pibes que habían ido al conservatorio, que se sabían muy bien tocar piezas de música clásica.
¿no? O sea, un Cobian, un Enrique Delfino, sí. no eran tipos improvisados, por supuesto, Claro. ¿no? Ahora, con la poesía, la evolución de la poesía del tango fue más trabajosa, por supuesto. Hubo una primera etapa, que es la etapa villoldiana, donde prevalece la voz de Villoldo por todo lo que grabó, pero donde hay una letra de tango muy... una proto-letra de tango, digamos así, donde todavía no se cuenta ninguna historia, sino que se presenta un personaje. Quien canta, se presenta. Si es una mujer, canta la morocha, interpretando, ¿no? Y diciendo las características del personaje. Y lo mismo, qué sé yo, en el tango Don Juan o en cualquier otro tango por el estilo de Villoldo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando aparece con Pascual Contursi? Yeah. Contursi inventa algo, no se da cuenta, pero inventa algo a lo que Gobelo llamaba el tango sentimental, ¿no? ¿Por qué? Porque a Contursi se le ocurre contar una historia. Y Mi Noche Triste, que es el primer tango que graba Gardel, y por lo tanto tiene que inventar una manera de cantarlo. También hace eso Gardel, en el mismo momento. No solo graba el primer tango, sino que inventa cómo hay que cantarlo. Ahí está la genialidad de Gardel. Bueno, Contursi cuenta la historia de un tipo al que lo abandonó la mujer y que se queda toda la noche penando y extrañándola y esperando que ella vuelva, ¿no? O sea, una microhistoria, una pequeña historia, casi te diría una pieza de teatro, un microrrelato de 3 minutos, lo que dura una canción. Esa es la impronta del primer tango canción, contar una historia. Pero los primeros poetas, que son, como Contursi, digamos, el otro es Celedonio Flores, que tiene un poco más de formación, porque Celedonio era un admirador incondicional de Rubén Darío, leía poetas franceses, versifica muchísimo mejor que Contursi, e incluso usa el lunfardo muchísimo mejor que Contursi. Va mejorando la cosa, pero todavía en un tono muy populachero, digamos así, hasta que unos jóvenes se elevan sobre las aguas, sacan la cabeza en 1925 y 1926, y esos pibes son Enrique Cadícamo, Enrique Santos Discépolo, Homero Mansi y Cátulo Castillo. Que Cátulo asoma la cabeza un poquito, porque Cátulo, que también era un gran músico, es el creador de la cátedra de bandoneón del Conservatorio de Buenos Aires y fue director del Conservatorio de Buenos Aires. Cátulo no escribía canciones, no escribía letras, escribía músicas para su padre, José González Castillo. Y Cátulo esperó hasta 1938 para empezar a escribir él letras. En cambio, Cadícamo sí empezó como letrista. Por supuesto que sí, extraordinario. El más prolífico de todos, se cree que Cadícamo escribió unas 800 letras, además publicó en vida 5 libros de poemas, que no son las letras de tango, son poemas. Algunos fueron musicalizados luego por Cedrón y por otros músicos de tango, pero quiero decir, Cadícamo fue así, el poeta del tango. Cadícamo pasó por una etapa, igual que Discépolo, una primera etapa donde usaron mucho el lunfardo, y muy bien. Pero luego, y yo esto lo asociaría también con la internacionalización de Gardel y el tipo de tangos que cantaba Gardel, escritos por Lepera en sus últimos años, que eran tangos para que pudieran ser escuchados por cualquier hablante de español y ser entendidos. Quizá con alguna palabra suelta en lunfardo, la paica Rita, y aparece la palabra paica, la gente por ahí no sabe, un español o un colombiano no sabía que paica era chica, piba, pero de todas maneras en un español bastante neutral, que era lo que exigía un poco ser un astro del cine para toda Hispanoamérica. Y entonces pasa un poco eso, que estos poetas, incluido Discépolo, empiezan cada vez a usar un poco menos el lunfardo, hasta el punto de que aparece una nueva generación de poetas con
Homero Expósito, o con José María Contursi, el hijo de Pascual, que son muy exquisitos escribiendo poemas, que en el caso de José María Contursi escribe prácticamente toda su obra sobre el desamor, y hablando de sí mismo además. Sí, y luego Homero Mansi. Y Homero Mansi, que fue muy coherente. Homero escribió 248 letras, según un libro que publicó su hijo Acho, de quien fui amigo, en el año 2000. De esas 248 letras, solo 2 tienen entre 8 y 10 lunfardismos. Luego Mansi decidió no usar el lunfardo, para nada. Alguna palabra perdida, se le puede escapar la palabra pucho, la palabra vieja, alguna que otra vez, fuelle, pero nada más. Mansi es casi inlunfardizado, digamos, ¿no? Es un tipo y un poeta, digamos, fundamental de la literatura argentina. Absolutamente. Hay que decirlo también. Absolutamente. Uno dice, bueno, lo respalda la Academia del Tango, pero no, tendría que haber estado en la Academia de Letras. Tendría que haber estado, sí, efectivamente. Además, en su juventud era muy amigo de Borges, Mansi. Eran muy amigos. De hecho, Mansi le pide a Borges, cuando Arturo Jauretche escribe su largo poema El Paso de los Libres, Sí. Mansi y Jauretche eran amigos y compañeros de forja, y le dice a Borges si no le escribiría el prólogo a Jauretche, 1933. Borges ya no estaba con lo popular, ya los elogios a Rosas, son iniciales, nada de eso, ya estaba cambiando, pero sí, le escribió el prólogo a Jauretche. O sea, Borges le escribió un prólogo a un libro de Jauretche, ¿no? Y eso gracias a Mansi, efectivamente. Y otra cosa que yo lo diría, mi gran amigo Horacio Salas, Sí. Que hizo una biografía hermosa de Borges, Muy bien. hizo una biografía hermosa de Mansi también. O sea, para él estaban al mismo nivel, poéticamente hablando. Pero no hay duda de que así es, ¿no? Y el propio Cadícamo tiene, aún ¿qué se llama? Anclado en París, aún anclado en París, el tango de Cadícamo es un poema extraordinario. Extraordinario, sí. ¿Qué te parece si lo leemos? Dale. ¿Te gustaría? Me lo traje porque quería ilustrar un poquito lo que estamos diciendo ¿Cómo no? con la lectura de algún poema de esta generación fundacional prácticamente del tango poema, del tango poético. Y se me ocurrió, como un homenaje a vos también, leer esta letra de Cadícamo, anclado en París, que después la va a cantar Gardel, ¿no es cierto? Claro. Porque se la mandó a él. Sí. Ahora nos contás la historia. Dice así el poema: tirao por la vida de errante bohemio, estoy Buenos Aires, anclado en París, curtido de males, bandeado de apremios, te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar. Las luces rojizas con tonos murientes parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este Montmartre, el faubourg sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes, Suipacha, Esmeralda, tu mismo arrabal? Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy parado, sin plata y sin fe. Quién sabe una noche me encane la muerte y chao Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Es impresionante. Impresionante. Aquí tenemos la poesía. Figura me encane la muerte. Es impresionante. Eso es una genialidad. Sí, realmente. Efectivamente, la muerte te encana porque te lleva preso para cadena perpetua. Claro, Sí. claro. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Decime una cosa, Oscar, tu aproximación al tango, al lunfardo, ¿además te llevó a estudiar música?
¿O no? No, jamás. Pero ¿sabes por qué? No. Me negué conscientemente. A mí no hay nada que me guste más en el mundo que escuchar música. Claro. Escuchar música casi me gusta más que leer. Que mirá lo que te Qué digo, ¿no? maravilla. Y como yo me defendía cantando, cantaba mucho, me pasaba los días cantando cuando era chico. Sí. Fui solista de coros en la escuela primaria, solista del coro de Pellegrini en el secundario, sin haber estudiado nunca nada, por supuesto, ¿no? Un destino posible para mí hubiera sido armar una banda de rock, pero bueno, me gustaba tanto escribir que yo dije, tengo que elegir, porque estas dos cosas no se pueden hacer bien las dos. De manera que decidí conscientemente no estudiar música, pero me encantaría estudiar música. A veces pongo un disco en Spotify, ¿no? Sí. Escucho un disco de Ludovico Einaudi tocando el piano y yo digo, ¿cómo me hubiera gustado tocar el piano así? Mira, No sé. ¿a quién no, verdad? ¿A quién no? Yo mismo también padezco, digamos, tengo una profunda afición de oyentes en todos los géneros, pero cuánto me hubiera gustado ser un músico. Mi consuelo es tengo un hijo músico. Ah, bueno, bien, Claro, muy bien. Claro. Eso sí. Qué lindo. Impresionante. Bueno, estamos hablando con Oscar Conde, escritor, lunfardista, no sé si se dice, lunfardista. Lunfardista. Mira, Lunfardiólogo no queda. no, lunfardiólogo. Existe lunfardólogo. Ah, sí, sí, existe lunfardólogo. la palabra, pero Bueno, lunfardista está muy lunfardista. bien. Sí. Me queda la curiosidad por saber si entre los jóvenes, actualmente, entre el mundo de tus propios estudiantes, alumnos, sigue despertándose esta pasión por el lunfardo. ¿Gusta Bien. el lunfardo? Mira, ¿Interesa el lunfardo? La primera cuestión es decirle a toda la audiencia que todos los argentinos usamos lunfardo. Claro, todos Todo el hablamos tiempo. lunfardo, un poquito. Solo que no nos damos cuenta. O sea, algunos creen que la palabra laburo es lunfardo, pero que la palabra trucho no. Claro. ¿No? Y sí, la palabra trucho también es lunfardo. Quiero decir, el lunfardo siguió acrecentándose con el tiempo y en el habla juvenil, bueno, hay un montón de palabras lunfardas. Algunas históricas que igual ellos creen que las inventaron ahora, ¿no? Y vienen y te dicen, sí. porque anda con unos berretines, como si fuera una palabra inventada, ¿no? Esto me ha pasado con mis dos hijas cuando eran adolescentes, las dos, que digo, pero vea que la palabra es muy antigua. Es cierto que algunas palabras cambian de significado, sin duda. pero bueno, quiero decir, todos Claro. usamos lunfardo. Claro. Mira, esta semana empecé en la Universidad Pedagógica Nacional un seminario para varias carreras llamado El lunfardo y su literatura. Ajá. Y hubo algunos inscriptos de la carrera de letras, pero hubo muchos inscriptos de matemática, de psicopedagogía, de relaciones internacionales. Y entonces yo explicaba un poco, bueno, ¿qué es el lunfardo? ¿Ustedes qué saben del lunfardo? Bueno, creen que saben algo, no saben nada, pobre, pero les interesa genuinamente. Y se fueron recontentos de la primera clase, recontra contentos. Y otra pregunta, ¿se venció el prejuicio con el lunfardo? Me refiero a las clases altas, a las clases, más acomodadas, ¿o el lunfardo sigue siendo un poquito marginal y berreta? Mira, el gran problema, por supuesto que hay algunas palabras groseras del lunfardo. Bueno, como cualquier hay palabra palabras, grosera, ¿no? Por supuesto. Pero mayoritariamente esto está en boca de todos, o por lo menos la gente más fina de la Argentina, más fina, quiero decir, no importa si tienen plata o no, pero personas se educadas y entiende lo que finas, estamos hablando, sí. Aunque no usen las palabras lunfardas, las entienden perfectamente. De modo tal que esa competencia pasiva, que se llama así en lingüística, revela que el asunto está vigente. Ahora, ¿hay prejuicios? Sí. Hace unos años, en un par de seminarios que di en la universidad, encargué a mis estudiantes que hicieran determinadas encuestas. Y cada uno tenía que hacer 20 o 30 encuestas, no recuerdo. Lo hice 2 o 3 años seguidos. Después me cansé porque el procesamiento de las encuestas esas, yo lo quería capitalizar para
corroborar o no ciertas ideas que yo tenía. Eso lo hice para un libro que va a salir, espero que pronto. Pero me interesaba que ellos hicieran estas encuestas, a ver. Y entonces la primera pregunta era, ¿usted usa lunfardo? Ellos tenían que elegir 30 personas de su entorno, del trabajo, familiares, amigos. Y había mucha gente de entre 45 y 60 que decían, no, yo no uso lunfardo. Reaccionaba. ¿No? Y la segunda pregunta era, dígame si alguna de estas 10 palabras no las conoce, ¿no? Y ahí había una listita que decía, suponete, no sé, no me acuerdo ahora cuáles eran, pero había palabras del lunfardo más o menos nuevo y palabras del lunfardo clásico, antiguo. Sí, las conozco. Bien, entonces usted usa el lunfardo. Claro, ¿no? Claro. Bueno, no sabían qué decir después. Al final tenían que hacer un pequeño escribir o decir, los grabaron y después el estudiante lo tenía que desgrabar, un comentario. Bueno, sí, yo me sorprendí porque yo creí que no usaba el lunfardo, yo creí que no conocía el lunfardo y ahora me doy cuenta de que lo uso, ¿no? Estamos terminando. Lamentablemente. Estamos terminando la conversación con nuestro amigo Oscar Conde. Estamos hablando del lunfardo, estamos hablando de esta pasión argentina, pero fundamentalmente de la pasión de Oscar por el lunfardo, y bueno, su vinculación, entre otras cosas, con el tango, pero no solo con el tango. Así es. Creo que una de las conclusiones es que el lunfardo es en realidad una lengua que nos atraviesa a todos. Claro, todos hablamos lunfardo, todos tenemos algo que identificarnos a través del lunfardo, y me parece que ese es una de las cosas que yo concluyo con el apasionante relato de Oscar. Digamos, además de saber mucho, tiene una pasión particular por cuando lo dice. Y eso creo que nuestros oyentes lo estarán agradeciendo. ¿Sabes cómo se llama eso? Cantar bien. Claro. Porque el que lleva a su palabra la intensidad y no solo el contenido de lo que dice, está cantando. Sí, él lo sabe como poeta. No es por halagarte. Sé que es así, sé que lo que haces te gusta mucho, y eso es siempre una cosa maravillosa para quien tiene que hablar con una persona, saber que el otro está contento, bueno, con esta parte de la vida que le tocó o que eligió. Pero eso se transmite en tu pasión, se transmite en tu alegría, en tu convicción, en esas ganas de decir, el lunfardo es de todos y es así. Bueno, me parece que nuestros oyentes estarán pensando lo mismo. ¿Santiago? Sí, hay un último punto que me encantaría que sucintamente nos digas algo, y tiene que ver con la aparición de Piazzolla, de su música y de los letristas de Piazzolla. ¿Qué tema? Tenés 2 minutos. Sí, bueno, claro, si uno piensa en los letristas de Piazzolla, ahí surge por encima de todos el nombre de Horacio Ferrer, sí, ¿no? Claro, sí. Para mí un poeta extraordinario. Pero claro, yo no es que lo voy a juzgar a Ferrer por la letra de Balada para mi muerte, que me encanta, que me parece un tema notable, o de los tangos más conocidos que hicieron juntos Piazzolla y Ferrer, o la operita María de Buenos Aires. Yo he leído los libros de poemas de Ferrer, que era un tipo extraordinario, ¿no? Realmente extraordinario. Era maravilloso compartir con él una charla. Tuve la suerte alguna vez de tomar café con él, de preguntarle por sus inicios. Solo puedo decir esto, que es algo que me contó mano a mano en ese café Horacio, ¿no? Yo le pregunté cómo había empezado su relación con Piazzolla, y él me dice, Troilo me recomendó que le mandara mi primer libro de poemas, ¿no? Que es El romancero Canyengue, publicado en 1967. Justo Piazzolla estaba en la Argentina, había vuelto a Mar del Plata de Estados Unidos, y estuvo 2 o 3 años en la Argentina, en Mar del Plata, que era su ciudad natal. Sí. Y a los 2 meses de haberle mandado el libro, Piazzolla lo llama por teléfono a Montevideo, a la casa de los padres de Horacio, y le dice,
Horacio, he leído tu libro y lo que vos haces en poesía es lo que yo hago en música. Tenemos que trabajar juntos. Venite a Mar del Plata. Así empezó todo. Quien habla es Oscar Conde. Estamos despidiéndonos de él. Ensayista, profesor universitario y doctor en letras. Hemos hablado del lunfardo, hemos hablado del tango, hemos hablado de la música popular. Bueno, ha sido un placer enorme tenerte y te agradecemos mucho. Realmente, Oscar, has traído parte de nuestra historia argentina a la audición de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por darme esta oportunidad y además por quererme como me quieren, que es como yo los quiero a ustedes dos. Muchas gracias, Oscar. Hasta pronto. Haciendo pie, para los que queremos ver más allá de la superficie. Tenemos mensajes. Hola amigos, Santi, Jorge y hoy Fer. Buen día para todos. Jorge, querido, respecto de tu editorial no tengo mucho que agregar. Comparto todo lo dicho y me pregunto cuándo realmente nos tocarán dirigentes honestos de verdad. Cansa la reiteración de este tipo de hechos y nos da la sensación de que no hay arreglo. Lo sigo escuchando atentamente y ahora en la charla con Fer Moiguer, a quien conozco bien. Le hice trabajos de paisajismo en su casa aquí en la zona y he tenido largas charlas con él. Es un tipo muy interesante de escuchar, además un personaje bueno y muy didáctico. Abrazos, Patricia desde Villa Ramallo. También, bueno, aquí nos saluda José de Villa Elisa, saludos para todos. Bueno, gracias entonces a estos dos oyentes. Muy bien, y ahora sí, como corresponde, estamos en el momento en que hacemos un puente, que tiramos un puente, y nos encontramos con la señora Graciela Fernández Mejide. Vos me dirás si ya está conectada, si nos está escuchando, me dice que sí. Así que, Santiago, la saludamos a la señora Graciela Fernández Mejide. Hola, Graciela. Hola, Graciela. ¿Cómo está? están ustedes? Bien, muy Estamos bien. muy bien. Estamos muy bien. Por suerte, hablando de lunfardo y de tango. Ese es el... Y también de música clásica. Exactamente, exactamente. Así que muy, muy contento. Hemos tenido, Graciela, la visita de Oscar Conde, un ensayista, poeta, profesor universitario, especializado en lunfardo, y nos dimos un gustazo. Realmente escuchamos mucho de la historia del país. Y bueno, cuando estábamos empezando el programa, Graciela, las cosas que hemos tratado de introducir es, a propósito de lo que pasó con el jefe de gabinete, con este episodio de la mujer, el ridículo affair, ¿no? Decíamos algo así como, cuando se sobreactúa, cuando uno dice yo soy el más puro, hay que tener cuidado, porque a la primera digresión el efecto es multiplicador, es decir, se potencia. Cuando uno es medio canyengue, medio... ¿no? Bueno, capaz que no sorprende tanto. Pero bueno, esta es un poquito la sensación que tenemos, sí, ¿no? Que aunque que ha pasado algo con esta... Lo que ustedes están diciendo es que no es preciso jactarse de aquello que uno es y siente que es bueno. Claro, sí, creo que sí. Sí, ¿no? Creo que sí. Sí, además... Yo soy moral. Por lo menos no hay que sobrevender, ¿no, Graciela? ¿Cómo? Por lo menos no hay que sobrevender. No. Yo me pregunto para qué decirlo. Sí. Si uno lo es. Yo no voy a decir soy mujer. Claro, claro. Cualquiera que me ve y me conoce a través de los años lo sabe. Eso es un... ahora, si me dijeras que yo digo, soy una mujer que, bueno, cocina muy bien. Claro. Pollo vestido. Tiene sentido. Pero sí. Que un presidente ponga como principio que es moral, ¿qué va a decir si no?
Sí, hay algo en la retórica oficial que termina siendo generador de expectativas que después los hechos muchas veces desmienten y frustran. Es razonable, muy razonable lo que estás diciendo, en el sentido de que nosotros también pensamos que la función primordial de un dirigente, de un líder, en fin, de un presidente de la nación, es describir hechos de los cuales se puede inferir su consistencia y su valor. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero además me pregunto qué necesita o qué percibió en la opinión general este presidente, que terminó siendo bastante astuto de lo que uno creía, como para salir a decir que eso es importante. Claro, tengamos en cuenta que se notaba, ¿no es cierto?, cierto hartazgo en la sociedad. 2 décadas de kirchnerismo creo que hicieron mucho daño, de cierta ostentación, de cierta... Bueno, ahora es fácil recordarlo, pero los modos finalmente perjudicaron mucho la conversación democrática en la Argentina, y el kirchnerismo nos llevó a ese punto. Creo que Milei interpretó muy bien que había hartazgo de ostentación del delito, de muchos aspectos, ¿no? Entonces, pienso yo, Graciela, que él sí, fue muy inteligente, que su proyecto, que era solitario, que era de una persona, de un outsider, caló hondo en la sociedad por estas razones, ¿no? Ahora, de ahí a pasar a por eso yo digo, si vos proclamás pureza y de golpe te encuentran que no eras tan puro, se multiplica el efecto, ¿no? Este es creo el problema que tienen ahora, ¿no? Tienen un problema. No sé cuánto pesará en la sociedad. Creo que tienen varios problemas, sí, pero claro. Otro, para destacar a mi gusto, y tal vez yo por antigua, sí, es que hoy cualquier investigación que se haga en serio de aparatos de comunicación sí, va a fondo. Y lo que sale en este caso es que hubo conversaciones que demostraban que no había convicción en esa moralidad. Bueno, sí, creo que puede ser lo que estás diciendo. Lo que creo es que efectivamente el uso del poder es algo muy distinto que el mero uso de la tribuna, que hay que tener cuidado, porque quien haya atravesado por alguna vez, siempre digo esto medio en broma, Graciela, quien haya atravesado las escalinatas de la Casa Rosada, que se haya pasado y haya visto el saludo de los granaderos, no está excluido de creérsela. Es una cosa que pasa con el poder. Es muy engañoso el poder. Tiene muchas ceremonias que confunden, ¿no? Incluso hasta puede hacer que uno se siente inteligente. Y muchas veces no es así. Simplemente ha pasado delante de los granaderos. El taconeo de los granaderos lleva una evaluación superlativa del ego. Sí, bueno, no, es una chanza. Graciela es una persona que ha transitado mucho por el poder y sin embargo nunca la hemos visto invicta, exactamente, pero porque viene de otro lado. Bueno, sí, son convicciones. Eso creo que en algún sentido se mama de, no sé, pienso que se mama de pequeño. Sí. Tal vez. ¿No es cierto? Se llegó al poder. ¿Cuáles son los motivos por los cuales vos llegas, por lo menos, a tener cierto poder? Exactamente. Te lo dije. Sí, exactamente. La motivación, el origen y demás. Exactamente. Bien, Graciela se viene por qué, ya en segundos nomás, así que nosotros te mandamos un abrazo enorme, nos reencontramos, si te parece bien, el domingo que viene. El domingo. Perfecto. Buena audición, buen porqué. Chau, Graciela.
Chao, chao. Un abrazo. Haciendo pie. Porque todas las ideas merecen ser debatidas.